Radio UDEM presenta Él Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días a todos aquí el día de hoy. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en tu programa favorito, Radio Él Vive, un programa para la vida plena. Pues muchísimas gracias a todos el día de hoy. Hoy tenemos un invitadazo increíble con un tema muy precioso y vámonos aquí saludando. En los micrófonos los saluda Felipe Alcántara, partner. Aye, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenos días, feliz sábado para todos, contenta de estar un sábado más con ustedes transmitiendo en vivo desde nuestra casa el 90.5 Radio UDEM. Le mandamos un saludo y un abrazo a todos los que nos están escuchando en su radio, ya sea que estén en el carro, en su casa. Estamos haciendo también por Facebook. Estamos haciendo transmisión en vivo, en Facebook casi no me veo, ahí está bienvenida. Bueno, saludamos mucho a los que se están conectando también en su casa, por Facebook o en su carro, o donde quiera que estén. Y como dijo Feli, hoy tenemos un programazo, Feli. Pero increíble, Aye, increíble. El día de hoy vamos adelantándonos un poquito, vamos a hablar sobre la gestión emocional. Ay, qué padre. Gestión emocional, y tenemos un invitadazo que voy a dejar que se presente, solamente voy a decir su nombre, porque él va a hablar solito. Disfruten mucho este programa, yo lo voy a disfrutar bastante. Entonces, Walter Medrano, bienvenido a los micrófonos. ¡Bravo! Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de hablar de un tema muy importante, al cual muchas veces no le ponemos tanta atención. Correcto. Entonces, qué bonito y qué bueno que se abran estos espacios para que la gente, podamos escuchar poquito lo que los demás opinan, lo que los demás piensan, y a su vez también nos ayuden un poquito a interiorizar a nosotros mismos. Claro que sí. Entonces, pues muy feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. Espero perfecto. todos estén muy bien, los que nos están escuchando. Esperemos tengan una mañana excelente y que puedan empezar su día muy bien a partir de este podcast. Y ahorita que dice Walter empezar muy bien, pues empecemos de la mejor manera, con una oración. Claro que sí, empezamos como se debe. Vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Ahora sí, y luego van a decir de que, oye, pues porque Walter nos va a hablar de esto, ¿no? Claro que Walter es un Walter es- psicólogo certificado. Se me pasó. Y no, Sí, claro, sí. porque luego nos dejan esos comentarios, Sí, no te crean, no se crean. ¿Quién es él? ¿Quién es Pero, Walter? pues sí, ¿no? Entonces un psicólogo certificado, pero más que nada vamos a hablar un poquito de la experiencia, de Sí. cómo vamos manejando. Entonces, Walter, platícanos un poquito, ¿qué es el manejo o la gestión emocional? Pues bueno, mira, primero que nada, a donde me han invitado a platicar, a donde me han invitado a dar conferencias, donde me han invitado a dar una simple plática, siempre digo lo mismo, que sea una conversación, una plática entre nosotros, ¿no? Si opinamos todos, tenemos mayor retroalimentación, y entonces alguien puede decir algo que yo no estuve pensando, pero de repente se me Sí. enciende el foco y digo, Me gusta. ahí es. Entonces, esto es una plática. Soy psicólogo, así como lo dices, me gradué ya alrededor de hace 4 años. Ok. Actualmente estoy estudiando una maestría en breve sistémico. Ok. Me gusta mucho la psicología clínica, es a lo que me quiero dedicar y a lo que ahí vamos apostándole poco a poco. Entonces, la inteligencia emocional o la gestión emocional. Podríamos comenzar por dividir las palabras. ¿Qué es la inteligencia, por ejemplo? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Esas herramientas que tú tienes, sacarlas en el momento que se tienen que hacer para poder resolver esos problemas. Esa es la inteligencia que te lleva a... Entonces, la emoción, pues la emoción son impulsos que nosotros tenemos y que de repente salen y que nos llevan a actuar. Entonces nos llevan a actuar, pero también a su vez nos indican qué es lo que debemos de hacer. Esta segunda parte a veces no la tenemos muy clara. Cuando decimos o hablamos de emoción, si decimos como que me lleva a hacer, o es que me emocioné, es que me enojé, es que me dio tristeza, es que me dio alegría. Ese tipo de emociones te llevan a hacer el acto. Entonces, tener una gestión o una inteligencia emocional es tener la capacidad de resolver problemas para que esas emociones no sean un problema, sino todo lo contrario, sean lo que te ayude a resolver la situación, el problema a lo que te enfrentas. Obviamente
siempre nos vamos a enfrentar a cosas que no sabemos. Y ese es el miedo. Y esa es la zona de confort que todos tenemos. Nuestra zona de confort es no querer salir, no querer expresarse, no querer hacer. Cuando me invitan a cosas así, digo, pues vas a hablar de este tema. Y a veces digo, yo no, todavía ese tema no lo tengo muy presente. O sea, no soy experto en el tema, pero vamos a hacerlo. O sea, necesito yo salir de mi zona de confort para poder así aprender, retroalimentar y así poder tener un crecimiento propio. Oye, Walter, yo tenía una duda, por ejemplo, hablando de emociones. ¿Son impulsos que duran cuánto tiempo? ¿O cuánto puede durar una emoción en una persona? Porque a veces también, no sé, decimos algo hablando de una emoción, a lo mejor, por ejemplo, enojo. De que alguien dijo algo y yo me enojé y es el primer impulso que saco y quiero desterrar contra la persona que me hizo enojar. O estoy súper contenta porque estoy viviendo algo y digo, ¿cuánto duran las emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Cuántas emociones hay? O sea, no se puede así como decir, me duró, lo medí, porque la idea es que lo puedas hacer. Okay. Cuando vas a un proceso psicológico, que es lo ideal, que antes de hablar de los primeros puntos de qué podemos hacer para poder lidiar con esta inteligencia emocional, Okay. Lo primerito es ir a terapia. Okay. Nos vamos a adelantar poquito, primero es ir a terapia. No hay como un tiempo específico que ya en terapia después puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a medir lo que te está sucediendo. Okay. ¿Cuántas veces al día te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Y cuánto te dura ese enojo? Entonces, ya cuando podemos medir esto, normalmente cuando te hablan de esto no hablas de un tiempo en específico. Por eso no te podría decir un tiempo de esto. Pero es muy variable, depende de la persona. Okay. Se confunde muchas veces con el sentimiento. El sentimiento y la emoción son diferentes. La emoción es lo que te lleva a hacer el acto, pero el sentimiento yo lo he definido como ese color o ese tinte que le pone a la emoción. Lo que le da de cierto modo el decir, es buena esta emoción, es mala. La emoción es la emoción. Okay. Y el sentimiento le pone o le adjudica algo bueno o algo malo, dependiendo de tu experiencia, dependiendo de tus valores, dependiendo de todo esto. De lo vivido, de todo. Exactamente, por eso es una muy diferente de la otra. Y cuando nos deprimimos, cuando nos enojamos mucho, es porque a veces ponemos un sentimiento malo en la emoción que estamos viviendo. No la estamos canalizando de la mejor manera para que esa emoción te ayude a crecer en lugar de deprimirte. ¿Sí me explico? O sea, no hay un tiempo limitado así para decir, ¿sabes qué? De este a este. Es bueno medirlo, pero ya se ve mucho en terapia. O sea, es más la frecuencia con la que sucede durante el día y no cuánto tiempo dura. Exacto. O sea, ese es lo medible, vaya, de las emociones, de todo esto. Oye, y platicando un poquito más, especificar un poquito más qué tipos de emociones existen y pues cuáles son los sentimientos, ¿no? Para poderlos irlos identificar, platícanos. Pues emociones como básicas, podríamos decir la alegría, la tristeza, el enojo, la culpa, la vergüenza. Son alrededor de 5 o 7 que son así como los principales que puedes decir, ¿sabes qué? Estos son los principales. Okay. Obviamente ahorita ya hay, como en todo ha crecido, la mente ha ido evolucionando, hay más opiniones, etcétera, pero ha ido creciendo. Pero como las más básicas podrían ser esas. Okay. La tristeza o el enojo, o sea, vienen de... Yo siempre he dicho, las emociones son inevitables. O sea, no podemos hacer nada contra una emoción. Viene la muerte de un familiar, ¿qué va a pasar? Pues vas a sentir la emoción de tristeza, decir, me siento triste. Y luego a partir de ella vienen las etapas, no sé, del duelo, del rechazo, de esto, lo otro. Y esas son como los que yo les adjudico como emociones de cuando tú estás, los sentimientos que vas a ir lidiando con cada acto que vas haciendo. Okay. Entonces, la emoción es inevitable. O sea, sentir tristeza nunca lo vas a poder quitar. Okay. Lo que se hace con la inteligencia emocional es saber qué hacer con esa tristeza. ¿Sí me explico? Entonces sería, vamos no a luchar contra la emoción porque jamás se va a quitar, sino vamos a utilizarla a nuestro favor para que podamos hacer algo que nos beneficie. ¿Por qué falleció? O más bien, ¿para qué falleció? ¿Qué me viene a dejar? ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo puedo superar el duelo? Eso es como que la pequeña diferencia. Entonces, son las básicas que nunca, jamás vas a dejar de sentirlas, nunca vas a dejar de experimentarlas. Okay. Y por ejemplo, el tema de emociones, qué interesante. La verdad es que ya nos están escribiendo por aquí en Facebook Live del tema, que la verdad les parece muy, muy buen tema. Pero hablando de esta parte de emociones,
¿cómo podemos canalizar esa emoción? O sea, hay herramientas que nos ayudan, es la misma herramienta para todos los tipos de emociones. O sea, cuando tengo yo mucha alegría y quiero tomar una decisión, ya es que está la típica frase de cuando estés de que es súper feliz y muy triste, nunca tomes decisiones, o enojado. O sea, como que nunca tomes decisiones cuando estás en los extremos así de tu emoción, o cuando traes todo ese impulso. ¿Cómo canalizar para una mejor toma de decisiones, para una mejor relación con el otro, las emociones? Hay herramientas que podemos, sé que a lo mejor es mucho más profundo en terapia, pero algo que nos pudiera ayudar en el día a día a canalizar mejor nuestras emociones. Sí, definitivamente la primera sí es ir a terapia, o sea, porque es un proceso personal y largo. Entonces, sí hay ciertos tips que se pueden dar, que no sé si un poquito más adelante podríamos platicar de ciertos tips para decir, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, puedes controlar esto te puede ayudar, esto. Pero como es algo muy particular, o sea, lo intrapersonal, pues es solamente de la persona, ahí ya sí serías como que ahora sí, específicamente en esto. Pero sí hay puntos o tips que se pueden dar para poder decir, ¿sabes qué? Podemos trabajar de esta manera la inteligencia emocional y te va a servir porque te va a ayudar a tranquilizar. Normalmente nosotros actuamos con euforia. Nos sucede algo o algo muy feliz y una vez la gente, por ejemplo, en los conciertos. De mí no vas a estar hablando. La gente en los conciertos de Taylor Swift, grite, y qué padre, y qué bonito. Es una euforia que están sintiendo. En este momento la canalizan de buena manera porque lo están disfrutando, lo están sintiendo, están en el momento presente y de eso se trata. De que tu emoción la vivas en el momento presente y no la arrastres ni atrás ni adelante, sino se viva y se enfrente o se afronte. Entonces, normalmente en la ira, lo que es el miedo se representa con la ira. Normalmente te enojas por ciertas cosas y realmente no dices como que no está enojado, tiene miedo. O sea, tiene miedo de tratar de experimentar ciertas cosas que le van a que le van a hacer que salga de su zona de confort, y entonces se enoja porque no quiere eso, porque tiene miedo y el miedo lo detiene. Normalmente eso se representa así. Otra cosa importante es el juicio. Ahorita el juicio estaría padre hablar en los puntos que les voy a decir como tips. El juicio juega un papel muy importante para todos nosotros, porque el juicio que nos hacemos nosotros mismos es lo que más nos perjudica y nos limita a avanzar, igual que el miedo. Entonces, lo que normalmente vemos y lo que normalmente experimentamos en alguna personas o sí, es muchas veces el miedo, que es el principal que te hace salir de tu zona de confort. Que está tu zona de confort, que es como un primer circulito. Después de esa zona de confort donde tú has crecido, donde tú tienes tus herramientas, donde tienes tus conocimientos más puros, etc. Después de ahí sigue la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es una zona en la cual tiendes a salir un poco y luego te regresas, porque el miedo te regresa. Y esa es la zona de aprendizaje donde comúnmente aprendes cosas nuevas y donde a veces te animas a hacer cosas que antes no hacías. Y luego es la zona, como zona de peligro, zona de pánico, zona de pánico, que es la tercera zona. En esta zona de pánico, los que no quieren que salgas son los que están en tu zona de confort. Es decir, no salgas, porque ahí vas a sufrir, te va a ir mal, no salgas. Y aparte porque piensan que la zona de confort se va a perder, y es todo lo contrario. En lugar de zona de pánico, a esta zona se le ha determinado como zona mágica, porque es en la zona en la cual tú expresas y das tu máximo y haces cosas que capaz no sabías que hacías. O sea, de repente, oye, yo descubrí este talento. Por ejemplo, en mi caso me sucedió, a mí me daba mucho miedo cantar. A mí no me gustaba cantar, yo sé que no. Si supieran cómo cantar, ¿Y conoce a Vicente Fernández? Qué parecido. Pero no. Entonces, a mí me daba mucho miedo cantar. Y en ese entonces cantaba un amigo que lo escucho. Para cerrar con una canción. Que era su programa karaoke. Hay karaoke. Hoy empezamos. Había un amigo que ahorita lo escucho y con todo respeto le digo, sí, cantaba muy feito, compadre. Pero él fue el que me ayudó a salir de mi zona de confort, a decir, no pasa nada. Terminando el programa me dices el nombre. ¿Y quién es? No, sí, yo puedo decir Torreón, se llama. Saludos. Gilberto Sandoval, no me está viendo. Saludos a Gilberto. De hecho es colega también, psicólogo, es muy bueno, tiene una memoria excelente. Yo le puedo decir, ¿qué vimos en el Tetra 2? Y te lo dice, o sea, vimos esto y esto. Y yo, no, pues yo no, compadre. Y fue el que te hizo cantar. En ese momento me hizo cantar, me dijo, no, inténtalo, y lo intenté. Y pues de ahí en fecha no he parado de cantar. O sea, y fui, obviamente vas a ir educando tu talento y vas a ir moviéndolo. Ahorita hablo de talento, pero son muchas cosas, muchas otras habilidades que puedes desarrollar o que puedes tener si te animas a hacerlo. Entonces, tenemos la zona de confort, y luego tenemos la zona de aprendizaje, y luego tenemos la zona de, mágica, que le cambiamos de pánico. De pánico, que fue la mágica. Y nunca jamás se va a perder
la zona de confort. Se puede decir y Lo venir, que va a suceder, regresar. no, lo que va a suceder es que la zona de confort se va a expandir. Ok. Y va a haber un punto donde te va a llevar hasta allá y vas a regresar. Entonces tu zona de confort solo crece. Ok. Ok. Y aquí, en este momento es donde va a pelear la inteligencia y la emoción. Una va a arrastrar hacia el miedo porque te va a decir, no, cuidado, tienes que ser inteligente, no vayas. Y otra te va a arrastrar a querer hacer las cosas con motivación. La emoción nos puede ayudar muchísimo para eso. Ok. O sea, sentir emoción bien canalizada te puede ayudar a atreverte a hacer cosas que no te atrevías, no sé, hasta Aventarte cosas del eufóricas, bungee. aventarte del bungee, Que yo quiero. paracaídas, o sea, absolutamente todas esas Sí. experiencias que te van a sumar y te van a ayudar, que la emoción te puede ayudar a hacerlo. Ok. Entonces tu zona de confort solamente se va a expandir. Ok. Pero se trata de un proceso interpersonal con la persona. Tú solo tienes que tener ciertas cositas, ciertos tips, que ahorita más o menos hablamos de eso, Ujú. para que te ayuden a salir de ahí. La idea es salir de ahí. Claro. Ok. Y comentabas, ¿no? Lo primero, aquí promovemos ir a terapia, por favor, está increíble. Pero bueno, Proterapia, es ir a ¿no? terapia. Luego es, pues, reconocimiento, ¿no? De qué es lo que te hace, es lo que comentabas ahorita. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te hace feliz? Reconocer los motivos de la reacción de tu emoción, ¿no? Y luego ya de ahí es ver cómo reaccionas ante esa emoción. O sea, primero es como que la de que, bueno, 5 veces en el día. Que a veces es muy difícil llevar el track Sí, de sí, todo sí. esto. Sí. Pero Oh. luego, ya después de ahí es reconocer cómo reaccionas. Personalmente, en mi proceso terapéutico, eso me decía mi psicóloga. Me decía, oye, ¿sabes qué? Es que chécate cómo reaccionas. ¿Estás feliz? Bueno, yo siempre me pongo rojo, para los que ya me conocen, siempre me pongo rojo. Entonces, para cualquier emoción, yo siempre me pongo rojo. Pero empiezo a tener miedo y empiezo a sudar. Ah. O empiezo a hacerlo así, como que tengo este ticito. O empiezo a hablar con muchas personas enfrente de mí y empiezo a mover mucho la cabeza. Ya los que me conocen se van a empezar a reír porque sí, muevo muchísimo la Sí, cabeza. cierto. Parezco un bobblehead así. Pero entonces es ir reconociendo, ¿no? No me acuerdo bien la palabra que era, creo que era somatización de, porque luego mucho miedo se puede convertir incluso en un dolor de estómago, dolor de cabeza, jaqueca, estreñimiento. Entonces, aquí, ¿cómo nos recomendarías llevar un track o cómo nos recomendarías empezar a gestionar todo este primer proceso para la inteligencia emocional? Pues justo así como lo dices, cuando a veces tenemos momentos en los cuales somos atrapados o secuestrados emocionalmente. Cuando nos secuestran emocionalmente es cuando nuestras emociones nos dominan al 100% en todo. Dejamos de ser funcionales en ciertas cosas, no sé, por ejemplo, estudios, en relaciones, en la familia. Cuando dejamos de ser funcionales en esto, ya es una alerta muy, muy, muy grande. Es decir, ¿sabes qué? Ya no funciono en estas áreas porque me secuestraron emocionalmente. O sea, me secuestré yo solo emocionalmente. Okay. Cuando te dominan 100%. Para poder salir de aquí, yo creo que lo primero que debemos de tener es empatía. Conocer como empatía, cómo podemos reconocer lo que casi siempre dicen todos, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro. Pero también tenemos que tener empatía con nosotros mismos. O sea, ir adentro de nosotros. Este proceso es intrapersonal. Decir, a ver, vamos a ver, ¿qué siento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? En casos ya grandes o exagerados está esto, por ejemplo, somatizar. Que una emoción no bien canalizada te puede llegar a una enfermedad ya biológica. Ya en casos física, ya, sí, ¿no? física, ya donde te duele esto, te sientes mal de aquello, y ya después vas a terapia, te liberas y dices, mira eso. O me dolía mucho la espalda baja, ¿por qué? ¿Por qué será? O me dolía el estómago, me dolía aquello. Tienes que tener empatía primero contigo mismo. Es muy difícil ahorita en estos momentos que las personas se den amor y se den atención hacia sí mismos. Le damos atención a los demás y a veces nos sacrificamos por los demás y decimos, es que yo estoy haciendo algo por el prójimo, y qué bueno, y se aplaude porque eso es bonito. Pero cuando te abandonas a ti por ayudar a los demás y tú te estás perjudicando o te está pasando algo y no le prestas atención, pues ahí sí sería algo incongruente decir como que veo por los demás. Primero tenemos que estar bien para ayudar a los demás. Y uno de esos casos es la empatía, o sea, ser empáticos primeramente con nosotros. A mí lo que me ayudó a ser más empático conmigo fue el giro o el cambio o la resiliencia que tuvo un momento determinado en mi vida. El decir, voy a cambiar de todo lo que hacía, ahora voy a cambiar a tratar de hacer las cosas como deberían de haber sido. Estudiar, meterme a grupos que me ayuden, tanto sociales como religiosos, etcétera, y hacer cosas que me ayuden y que me sumen. La resiliencia me gusta porque se puede ver las personas resilientes
Son las personas como cuando ves un árbol que está delgadito y que pasa el aire y el árbol nada más hace Okay. que es capaz de adaptarse a cualquier cosa, circunstancia, pero el árbol sigue entero, no se cae, sigue entero y se está moviendo. Bueno, eso es una persona resiliente, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia a pesar del contexto en el que esté, con sus propios herramientas de su zona de confort. Entonces, el otro árbol rígido, grandote y fuerte, cuando llega un árbol grande, lo parte. No deja de ser árbol, se puede trabajar, pero ya no es el mismo árbol. Entonces esa no es una persona resiliente, es una persona que puede tronar en cualquier momento por sus emociones. Okay. A partir de ahí, bueno, volando de este momento, me gustaría decir como ciertos puntos. A ver. Para poder, los tengo apuntados porque mi mente vuela, la verdad. Eso, O sea, yo Walter. cuando estoy hablando, es que cuando estoy hablando me acuerdo de una cosa y no me acuerdo de otra. Por eso a mí no me gusta tanto como que preparar un tema. Ya cuando me inviten a dar como una conferencia o ya con más gente, así en público general, que es más complicado que hacerlo en un grupo pequeño. Por eso cuando estás aquí en un grupo pequeño te explayan más y platicas más. A lo mejor te está escuchando muchísima gente, pero pues no la estás viendo. Cuando Claro, la que nos ves. escucha mucha Claro gente, que saludos claro, a todos los que me están escuchando. Radio escucha. Pero cuando estás así frente a mucha gente, o sea, físicamente, ya es como que, ay, ahora sí te da medio vergüencito, te da el pánico, el temor, que gracias a Dios nunca me ha dominado. De que tengo nervios, y todas las cosas que hago las hago con nervios, pero eso me ha ayudado un poquito a controlarlos. Entonces, el primer paso, pues, es verse a uno mismo, Okay. conocerse. Yo tengo una frase que me ha gustado y la he escuchado en muchos lugares, pero se dice, no se ama lo que no se conoce. ¿Cómo nos vamos a amar nosotros si no nos conocemos? Si no sabemos nuestros gustos, no sabemos a qué le tememos, no sabemos nuestras debilidades, infinidad de cosas no sabemos, no profundizamos en nosotros y nos pasa. O sea, le seguimos, Exacto. nos pasa de largo, y vamos actuando, vamos haciendo, vamos diciendo, pero nunca nos detenemos un momento a conocernos. Le hablaba lo de juzgarse. Lo de juzgarse es un punto muy importante porque nosotros somos nuestros principales jueces y los más Y feos. lo más feo con Los nosotros que mismos. más te sí. hunden, los que más te- Crueles, sí. Sí, cuando Sí, dejas de cierto. juzgarte pasa algo muy extraordinario. Cuando dejas de juzgarte comienzas a observarte. Y cuando comienzas a observarte, entonces es cuando dices, ah, sí me faltaba este tornillo. A mí Sí me faltan unos faltaba esta cuantos. tuerca. No quiero Este, decirlo. de Y repente ya unos cuando cuantos. comienzas a observarte, comienzas a ver la realidad como es. Y entonces a partir de ahí, ya dices, ahora sí, ya sé, ya me observé, ahora, ¿qué sigue? La autocrítica, es lo que decimos, somos buenos para eso. Voy a decir, dime 5 cosas buenas, A veces vas a tardamos batallar mucho. un chorro para A decir. veces tardamos. Dime 5 cosas malas y no, me avientas 15, o sea, somos Sí, muy sí. buenos. Es muy jugoso decir, no sirvo para esto, es que no sé, es que no puedo, es que esto, es que el otro, tantos pretextos, tantas excusas para demeritar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, nuestras habilidades y todo esto. Que luego siempre nos dicen, no, háblate como si le hablaras a tu amigo, ¿no? Claro. Si llegara En un Félix, mi espejo. padre, y me dijera, oye, estoy pasando por esto, muchas veces me salen más palabras bonitas que cuando yo estoy pasando por un proceso personal y es momento de voltear y decir, oye, pues vas bien, ¿verdad? O sea, te has equivocado, pero Pero es vas. bien, ajá. Y a veces, es como dices tú, somos los primeros en decir, lo estás haciendo mal, la regaste, no debiste haber dicho eso. Entonces, qué importante ese punto que comentas, Walter, de la autocrítica. Ah, sí, somos muy buenos. Entonces el punto número 1 es Ok. conocerse. Ok. Tratar de conocernos. Va. No se ama lo que Apúntenle. no se conoce. Apuntémosle. Apunten bien. Si no te conoces, no te vas a amar. Ok. Nunca. Entonces, bueno, eso pasa con las parejas. No amas a alguien que no conoces. Ya la empiezas a conocer, ya te empiezas a enamorar, empiezas a sentir la chispa y Me han contado. eso pasa con nosotros. Ah. No, a mí también me han contado en las terapias porque no me ha pasado. No me ha pasado. Ay, No, Walter. no, así como nada. Sí. Por favor. De momento no, pero sí, estamos de vacaciones. Ok. Después conocerse, evitar el juicio, Ok. o sea, dejar de juzgarte, hablarte bonito, Ok. que sería la viceversa. Va. Es ¿Qué la meditación. La meditación ayuda mucho, cerrar tus ojos y comenzar a ver hacia adentro. La meditación no significa una ausencia de ruidos, de sonido, porque el sonido siempre va a haber un sonido ambiental. Ujú. Significa ausencia de ruido, y ese ruido lo hace el juicio. O sea, todo, si te fijas, todo va ligado. Sí. Primero hay que amarnos, después hay que dejar de juzgarnos, después guardar silencio, cuando dejas de escuchar tus juicios, que guardas silencio, ahí es cuando te empiezas a escuchar a ti. Ok. Trabajar mucho tu voluntad de hacer las cosas. Se hablaba mucho, por ejemplo, de cuando te levantas en las mañanas y tú tiendes tu cama, te lavas tus dientes, te preparas, dejas tu cuarto como si como si estuvieras en un hotel prácticamente, y te vas, eso te ayuda mucho a que digas, ¿sabes qué? Ya hice la primera parte del día, ¿ahora qué sigue?
te predispone a hacer otra actividad y otra actividad. A diferencia que cuando te levantas, deja todo tendido, te vas muy apenas corriendo al trabajo y dices como que ahora sí, ¿cuándo empiezo? No, acá tu día ya empezó. Entonces, ese tipo de hacer tu voluntad, puedes trabajarlo de esa manera. Pensamientos positivos. Háblate bonito. Dite cosas buenas. ¿Sabes qué? Eres bueno. Yo todas las mañanas me levanto y lo que primero que digo, yo tengo salud, tengo amor. Tengo salud, tengo amor, tengo... ¿Cómo digo? Salud, amor, paz, armonía y dinero. Yo tengo salud, amor, paz, armonía y dinero. Todos los días a la mañana que me levanto. Tenga o no lo tenga, yo me estoy hablando y me lo estoy diciendo. Por ende te ayuda y te predispone a querer buscarlo y hacerlo. Y sé impecable con tus palabras. Ese sería como el quinto. Sé impecable con tus palabras, no solamente con el prójimo, sino con lo que te dices a ti. Si tú el día de hoy te dices, ¿sabes qué? Voy a tratar de mejorar mi salud física, voy a subir un cerro. Pero si no lo haces, no estás siendo impecable con tus palabras. No le estás dando el valor que se merecen a tus palabras. Y si no le das el valor que se merecen a tus palabras, entonces te comienzas a fallar primero tú y permites que los demás te fallen a ti. Si tú te faltas solo el respeto, los demás van a venir a faltarte respeto a ti. Entonces, ser impecable con tus palabras significa ser responsable con lo que dices, cumplirte lo que dices y premiarte por lo que dices. Y yo creo que esos serían como ciertos tips, son pocos, pero son los primordiales para poder comenzar a trabajar tu inteligencia emocional. Son básicos. Para empezar. Básicos, porque sí tendría que ser un proceso gigante, largo. No, y además como mencionabas al principio, es un proceso personal que se tiene que manejar de la mano con un terapeuta, ¿no? Entonces es algo que vamos a ir construyendo poco a poco y que para eso son los profesionales de la salud psicológica que nos acompañan y nos brindan las herramientas personalizadas y pues la verdad está increíble, la verdad súper recomendado. Otra vez vayan a terapia, está muy padre. Pero pues bueno, ya para ya ir cerrando. Casi vamos cerrando. Se está pasando de volada, sí. Ya se va a acabar. No, la verdad es que está muy interesante, lo sabemos, pero yo creo que es un boom pues de medios, de acceso a información, que estemos hablando más de las emociones. Creo que también de repente el no querer tocar este tipo de temas, o antes eran un poco más para generaciones como nuestros papás, ¿no? Que claro, no se hablaba de inteligencia emocional, de oye, a ver, siéntate tantito y respira, ¿qué te está pasando? Ahorita, la verdad, ya tenemos la oportunidad de tener acceso a este tipo de información, a hablar de estos temas, a empezar a trabajar en nosotros mismos, como bien lo decías, no se ama lo que no se conoce. Y entonces empezar por uno mismo esos cambios con estos tips que ya Walter nos iba comentando. Entonces la verdad es que ha sido un programa que al menos yo me llevo muchas cosas. bastante. Y en poquito tiempo sí tenemos mucho que aprender. Digo, Sí. el que se dedica a esto todos los días aprende, cuando das terapia también todos los días aprende, siempre hay algo nuevo que aprender. Y cosas que he aprendido antes, al hombre no se le permitía expresar sus emociones ni llorar, porque eso le pertenecía a otro género, etcétera. Pero ahora es muy, muy importante verse hacia adentro y decir, ¿sabes qué? Necesito esto. Aparte, como tip, bueno, no como tip, como dato, es que las personas que a veces tienen, ahorita en la actualidad, que tienen más éxito como profesional o así, son las personas que trabajan más su inteligencia emocional. O sea, puede ser muy inteligente y es muy bueno que tengas conocimientos y siempre va a ser base. Pero cuando trabajas tu inteligencia emocional y sumas eso, te lleva Todavía más. Sí, porque tu motivación y tu autoestima están por los cielos. Híjole, pues bueno, qué increíble temazo. Nos quedamos con muchísimas ganas de más. La verdad estuvo muy padre. Muchas gracias, Walter, por habernos acompañado. Gracias a todos los de Facebook, gracias a todos los radioescuchas de Radio UDEM. Les recordamos que nos pueden sintonizar todos los sábados, 90.5 Radio UDEM. Tenemos la aplicación también ahí para el radio. Y también estaremos en Facebook, siempre todos los sábados que estemos aquí. Pueden sintonizarnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Ahí nos vamos actualizando poco a poco como Radio El Vive. Gracias a todos por haber Walter, acompañado. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de despedir el programa? Pues nada, insistir, dense la oportunidad de conocerse, de amarse y de sentirse lo que realmente son las personas de éxito. Muchas Listo. gracias, Excelente. Walter, por el programa. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Saludos por ahí. Nino, Luz, Quique, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Digo, no acabamos aquí con los saludos, pero les mandamos un abrazo a todos ustedes. Y un especial saludo siempre a don Vicente. Muchas gracias por todo gracias, lo que hace don por Vicente, nosotros. que está Pues, aquí en cabina, y a Carito, asómate, Carito, en el Carito, Facebook. asómate, por favor.
está Carito, Hola, Carito. nuestra Link. Muy bien, pues entonces muchísimas gracias por el día de hoy. Se despide de los micrófonos Felipe Alcántara. Aye Castorena. Walter Medrano. Y recuerden que... ¡Él vive! Gracias, ¡Nos hasta luego. Dios bendiga. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta aquí tu programa, Él Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.